Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. El Instituto Costarricense de Estudios Fiscales de Costa Rica, ICEF, les da la bienvenida a este conversatorio que fue sugerido por muchos de los miembros asociados, debido a que evidentemente todos tenemos la noticia de cómo hemos vivido un proceso desde febrero de este año bastante fuerte, en donde la primera potencia mundial varía su política comercial y hace entrar en problemas o zozobra al resto de países del mundo. Eh, este proceso no ha acabado. De hecho, todos los días hemos tenido cambios constantes y entonces ha sido bastante estresante. Eh, pero eso es lo que tenemos. Y para hablar de este tema en dos países hermanos como es México y Colombia, y también lo que ha sido nuestra experiencia, hemos invitado a tres personas que les agradecemos muchísimo sacar su tiempo. Hemos sugerido algunas preguntas, pero en realidad tenemos un formato libre y vamos a recibir. Ronald, estás en mute. Mute. Ok, no sé por qué se me cambió de un momento a otro. ¿Ahora? Ok. Dale. Se cambió de un momento a otro sin que hubiera tocado nada. Eh, pues bien, son tres personas. La primera que nos va a exponer su punto de vista, su experiencia en México, es la señora Gina Estrada Aguirre, quien es abogada con amplia experiencia y sobre todo de una gran actividad en la profesión aduanera en México. Tiene más de 29 años de experiencia y es actualmente presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras AMA, organismo que promueve la cultura contributiva y el cumplimiento fiscal y aduanero. Tenemos poco tiempo, así que no me puedo extender demasiado y de una vez le doy el pase para que Gina, agradeciéndole de nuevo, nos converse, nos dé su punto de vista. Gina. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Muy contenta de estar aquí. Gracias desde luego al Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, a ustedes. Me enorgullece estar compartiendo en este conversatorio con grandes personalidades. Y pues yo quisiera iniciar esta plática mencionándoles que desde que inicia su mandato el presidente Donald Trump, firma inicialmente en febrero, me parece, firma tres órdenes ejecutivas importantes en la que establece incrementos arancelarios para México y Canadá y para China. En su oportunidad, en aquel momento, el 1 de febrero, anunció que México iba a tener un porcentaje de un aumento de aranceles del 25% a todas las exportaciones mexicanas, lo mismo para Canadá, y en el caso de China era al 10%. Y yo quisiera en este punto particular mencionar básicamente que el presidente Trump en ese momento justificó el incremento de aranceles como una medida necesaria ante el incremento continuo de flujo de drogas y de migración ilegal a Estados Unidos. Entonces, pues, a raíz de eso, y eso yo creo que vale la pena apuntar, que los aranceles se adoptaron al amparo de la IEPA, que es básicamente International Emergency Economic Powers Act, que significa básicamente que faculta al presidente de Estados Unidos para establecer las medidas necesarias para atender amenazas en materia de salud pública y seguridad nacional cuando sean provenientes del exterior. Es decir, y sale a colación esto porque por ahí también surgió posteriormente un criterio de la Corte en Estados Unidos que señalaba que Estados Unidos, el presidente no podía imponer aranceles. Entonces yo lo comento porque en parte las justificaciones que han surgido para todo esto, pues obviamente tienen que ver esta parte de la IEPA, ¿no? Estos esquemas que bajo qué criterio jurídico se amparó el presidente de Estados Unidos. Y ya después conversaremos lo que tiene que ver en el caso mexicano, la incorporación, lo que nosotros tenemos hoy con el TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá, ante la OMC,
pero básicamente acercándonos a esta parte, pues incide esta adoptación de medidas para estos efectos con la IEPA, ¿no? Entonces, para nosotros resulta ser complejo y yo quiero hablar específicamente del caso mexicano, porque México tiene un gran comercio, nuestro mayor y principal socio comercial es Estados Unidos, con quien tenemos un comercio de arriba del 80% de nuestra comercio nacional. Entonces, por supuesto que en aquel momento, en febrero, resultó ser de gran impacto para México. Me parece incluso que tanto los importadores en Estados Unidos, es decir, la industria, como el propio Congreso legislativo en Estados Unidos, pues manifestaron su preocupación señalando que estos aumentos de aranceles, pues devastaba completamente también a los Estados Unidos, porque a los empresarios, sobre todo de Estados Unidos, porque básicamente estas órdenes ejecutivas aumentaban el arancel, pues para quienes importaban las mercancías, es decir, que finalmente esto le pega directamente a los importadores en Estados Unidos. Entonces, creo que como comentario a colación para estos sucesos de febrero y los posteriores que han surgido en marzo y luego en abril, y ahorita platicaremos de lo que surgió el día de ayer, pues el impacto bajo los lineamientos de la IEPA y la decisión del presidente Trump para este cometido, pues pretendió justificar la existencia de una emergencia económica entre el gobierno de Estados Unidos y para poder pues señalar que ha habido un incremento indiscriminado de ciertos productos, entre los cuales, y no me quisiera yo meter en temas de salud pública y seguridad nacional ni temas políticos de ninguna manera, pero hay algo muy interesante en el caso mexicano, pues ha presionado mucho con lo relacionado con los migrantes y con el fentanilo, ¿no? Entonces, por ahí se hicieron declaraciones un poco desafortunadas respecto de la situación mexicana y que por supuesto atañe y afecta al tema del TEMEC y a México como gobierno, ¿no? Entonces, creo que inicialmente estos mecanismos se pueden arreglar en su oportunidad entre los gobiernos de México y Canadá en su momento contra Estados Unidos a través de mecanismos de solución de controversias del propio capítulo 31 del TEMEC para intentar demostrar obviamente que no se acredita tal emergencia o que no se acreditaba en ese momento tal emergencia, porque finalmente, pues ambas naciones han cumplido bajo ciertos esquemas muy puntuales el propio tratado. El gobierno mexicano en aquella ocasión, en ese tiempo, pues reaccionó básicamente, hubo reuniones a México, en la delegación mexicana, el gobierno se ha estado reuniendo de manera reiterada con el gobierno de Estados Unidos y un tema importante es que en aquel momento se logró pues básicamente que no se diera tal aumento en esas consideraciones. Y aquí voy a hacer puntualmente un comentario porque bajo esas características considero que a raíz de eso se tomó en cuenta a México, a Estados Unidos y Canadá como un bloque aduanero. Así lo veo, ¿eh? Ahorita ustedes me comentarán y me dirán sus impresiones, pero bajo ese contexto en ese momento. Sin embargo, por supuesto que posteriormente, en marzo, surge un esquema particular en donde es en la sección 232, que es también otra orden ejecutiva que emite el gobierno de Estados Unidos, aumenta aranceles específicamente a ciertas fracciones arancelarias de acero y aluminio y empieza a pegarle también a la industria automotriz en México y en Estados Unidos. Por supuesto, esto atañe completamente a ambas naciones y ¿cuál es la impresión de los empresarios en México? Pues básicamente ha sido de una total incertidumbre, porque posterior a ello empieza este esquema total de los aranceles recíprocos, en donde también a diestra y siniestra como barajita, el presidente Trump también anuncia aranceles importantísimos de gran calada, por supuesto, a otros países, a Singapur 10%, a Marruecos 10%, a Jordania, a Israel, a Nicaragua, Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, Corea del Sur, a Perú, a Colombia, Costa Rica. Y entonces, así como barajitas, empiezan también el aumento con estas tarifas recíprocas con quienes Estados Unidos tiene tratados comerciales. Entonces,
¿Qué obtuvo México en ese momento con esa situación en donde impone estos aranceles recíprocos? Pues un arancel del 0% gracias al tema del TEMEC. Sin embargo, surge para efectos de la industria automotriz esta sección 232, en donde esta orden ejecutiva impone aranceles del 25% a estos productos de acero y aluminio, que en realidad, por supuesto, que generan un esquema importante a nuestra economía. ¿Cuál es el impacto mexicano? Pues en el sector agroalimentario, en la manufactura electrónica, sector eléctrico, químicos, vestido, calzado, en dispositivos médicos, en maquinaria y equipo, en donde por supuesto que México ha tratado de cobijar, el gobierno mexicano ha tratado de cobijar estas industrias con la finalidad de permear y poder generar estos esquemas de cuidado. ¿Cuál es el impacto que ha surgido en estos aumentos de aranceles de acero y aluminio? Pues que México también lleve a cabo ciertas acciones particulares que den como respuesta inmediata a estos esquemas, el evitar estos esquemas de triangulación. Aquí en México tenemos la autorización de avisos automáticos de importación para efectos de acero y aluminio, y empezaron a hacer revisión constante de estos esquemas con molinos que existen en otros países, y empezaron también a disminuir el listado de los que hoy se están autorizando. Entonces, la realidad es que para el gobierno mexicano, para la industria nacional, para la industria que lleva a cabo las exportaciones, porque he de comentar también que México tiene un esquema para efectos del régimen de importación temporal y exportación, con la misma finalidad de llevar a cabo procesos productivos de elaboración, transformación y reparación a través de un procedimiento que en México se le llama IMEX, autorizados estos programas por la Secretaría de Economía. Entonces, ¿qué busca el gobierno mexicano? Pues proteger las exportaciones, proteger el empleo, generar una estrategia de negocio, mejorar las condiciones respecto del resto de los países. A mí me parece que también vale la pena el esquema de diversificación de mercado, porque esto, por supuesto, que ha impactado de gran manera. Por ahí platicábamos tras bambalinas. Todavía ayer surge la incorporación de un nuevo golpe, por así decirlo, en donde ya no solo teníamos o no nos bastaba con ese 25% a estas fracciones de acero y aluminio, y aumentan otro 25%, aumentan hasta el 50%, cosa que pudiera resultar ser insostenible, y que para concluir inicialmente mis comentarios, me parece que una de las recomendaciones principales que nosotros, para efectos de cumplimiento aduanero, estamos generando en México, las recomendaciones que hacemos nosotras en la Asociación de Mujeres Aduaneras, es básicamente hacer una revisión constante, puntual, el valor de contenido regional y en porcentajes particulares de los productos que se están y de los insumos que se tienen contemplados dentro del producto final, porque el tema de reglas de origen hoy tiene el gran impacto de conocer y de saber si efectivamente las mercancías cumplen o no con la regla de origen, y en su caso, si tienen o no tienen, para estos efectos que estamos nosotros platicando, el arancel que se está pidiendo precisamente y con motivo del TEMEC, en donde puntualmente, insisto, me parece que básicamente tenemos acá un bloque aduanero, sin dejar de considerar que tenemos a un vecino considerablemente complejo, complicado, en donde ahorita dice una cosa y quizá mañana salga con otra. Entonces no nos podemos sentir pues seguros. Hay incertidumbre jurídica, desde luego, hay incertidumbre jurídica de mercados, es complejo. Ahorita la industria automotriz mexicana la está sufriendo. En el tema del acero se han estado gestionando, además de lo relacionado con estas grandes medidas, impactos como respuesta del gobierno a esquemas nacionales, en donde también le están pegando a las empresas, la propia Secretaría de Economía, con estos esquemas de avisos de importación, avisos de importación, automáticos de importación, avisos automáticos de exportación. Ahorita tenemos una complejidad en México precisamente por este tema. Entonces, de entrada, me parece que para abrir boca, para ir como manera introductoria y para que todos podamos conversar precisamente de esto que estamos viviendo,
me parece que una breve introducción pudiera ser esto que estamos viviendo nosotros en México, lo complejo que resulta ser, la incertidumbre jurídica que tenemos en el país y bueno, que las delegaciones del sector público y sector privado nos estamos uniendo. Difícil también porque no es sencillo con los gobiernos que tenemos. Sin embargo, estamos unidos para efectos de ir dialogando e ir revisando qué se puede hacer, qué estrategias se pueden generar para poder acercarse con el gobierno de Estados Unidos, incluso desde la perspectiva también de los industriales en Estados Unidos, de los industriales y del propio Congreso, ¿no? Que ya se estaron, incluso hasta la Corte, esto que estamos platicando de identificar que no se trata de que el propio presidente pueda imponer estos aranceles. Sin embargo, también ya lo echaron para abajo. Entonces, creo que son medidas complejas, es difícil. A mí me parece que para concluir mi primer participación, creo que algo interesante, importante que nosotros debemos buscar hacer es cómo en un esquema de gobernanza aduanera y de comercio exterior, sector público, sector privado, incluso la academia, debemos reunirnos en la defensa del TEMEC, ¿no? La imposición de aranceles en el caso del TEMEC, pues viola nuestro tratado en el artículo 2, 24, punto 1, por este incremento en su caso, si se contemplara. Ahorita, insisto, estamos en este impasse. Negociar inmediatamente con Estados Unidos, establecer ese diálogo que está haciendo el gobierno mexicano, pero donde también participe México. Nosotros tenemos acá una figura que se ha denominado el cuarto de junto, en donde participa también sector privado y presenta iniciativas para estas estrategias que se pretenden comentar en estas próximas conversaciones que se tengan con Estados Unidos. Nosotros para julio del 2026 se tiene contemplada una pues revisión del TEMEC, le han denominado. Entonces creo que es parte de lo que nosotros estamos buscando generar también, pues de estos comentarios que ha hecho Economía, la Secretaria de Economía aquí en México y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues implementar incluso en reciprocidad algunas otras medidas arancelarias o no arancelarias, ¿no? O sea, tenemos que conocer acciones y promover esa certeza jurídica, efectos también de facilitación comercial en la medida de lo posible, implementar esas medidas de mitigación de riesgos particularmente. Yo les hablaba hace un ratito también hasta de diversificación de mercados para acelerar también esta estrategia y como lo respondió en su oportunidad también China a estos esquemas. O sea, China es el gigante del comercio en el mundo, no está fácil. Entonces, esta es una guerra comercial entre China y Estados Unidos y aquí nos están pegando a todo mundo. Entonces, creo que el boleador de allá está pegándole a todo mundo ahí como quiere y como corresponda. Creo que es parte de lo que yo quisiera inicialmente comentarles y bueno, abierta también a recibir retroalimentación de todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Gina. Antes de pasar a Juan Luis, una duda. ¿Hay ya ejemplos de asociaciones a nivel privado de acercamiento entre el sector privado mexicano y norteamericano? Sí, mira, qué bueno que comentas esta parte porque efectivamente el sector privado acá en México es muy unido, el CCE, Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, que son organismos cúpulas que agremian a asociaciones, a cámaras empresariales, entre otros, ¿no? Está también los gremios de agentes aduanales, tenemos la Asociación de Mujeres Aduaneras, hay muchos gremios que han estado acercando con sus contrapartes en Estados Unidos con la finalidad de ir con una sola postura, por así decirlo, ¿no? Por estos esquemas de buscar que haya estas mejores prácticas y buscar, por supuesto, el equilibrio necesario para estos esquemas de aranceles, Ronald. Muy Sí bien. las hay, tenemos el cuarto de junto, como yo les mencionaba hace un ratito, ¿no? En donde participa el sector privado con el sector público y llevar las propuestas que se vayan manteniendo, sobre todo para este tema del TEMEC. Muchas gracias. El siguiente expositor es don Juan Luis, más conocido por acá, por ser costarricense y que nos ha colaborado en otras ocasiones. Es con amplia experiencia, ha sido funcionario del Ministerio de Comercio Exterior, negociador de tratados de libre comercio
y hace ya bastantes años dedicado a la consultoría a nivel privada, nacional e internacional. Juan Luis, bienvenido, muchas gracias de nuevo. Gracias, Ronald. Buenas tardes, doña Carolina, doña Gina. Un placer poder estar con ustedes compartiendo este auditorio y a todos, por supuesto, los presentes. Y gracias por su tiempo. No sé si pueden ver la pantalla, sí. Yo tengo Sí. algunas diapositivas brevemente para apoyarme, pero en realidad quisiera empezar diciendo que coincido plenamente con Gina. La situación ha sido muy compleja, caótica. Estamos en un clima de completa incertidumbre, y eso no nos tiene que, digamos, bloquear. Y ese es un primer mensaje. O sea, ¿por qué? Porque las actividades de negocio continúan pese al gobierno de Estados Unidos, sea el de Donald Trump o sea quien sea. Y tenemos que tener esa calma, como la ha tenido justamente la presidenta Sheinbaum, que yo creo que ha sido un ejemplo a lo largo y ancho de todo el planeta, de cómo es que debe comportarse uno en una situación extrema como la que estamos viviendo. Como ya bien lo decías, el señor Trump, desde que llegó a la Casa Blanca e incluso antes, porque recordemos que en su primera administración ya había tomado acciones en términos de activar esta política que es su favorita, la de establecer aranceles a diestra y siniestra, sin importar las consecuencias para el mundo y especialmente para Estados Unidos, porque eso es digamos, lo paradójico de todo lo que está ocurriendo, que estas medidas que él adopta finalmente tienen un efecto contrario a lo que él espera. Ahora que mencionabas lo que ocurrió ayer, él dice que aumenta ahora de 25 a 50% el arancel del aluminio y el acero, porque siente que las empresas no se están yendo a Estados Unidos, pero lo puede seguir aumentando hasta 1000%, y muchas empresas no van a regresar a Estados Unidos porque hay una realidad económica que impide que muchas empresas retornen a Estados Unidos. Y si lo van a hacer, van a durar muchos años en hacerlo. Quizás ya él no va a estar en la presidencia para que una empresa pueda mover sus plantas de América Latina o de Asia hacia Estados Unidos. Vean lo que pasó con Tim Cook. Tomó la decisión de llevarse sus plantas de producción de celulares de China a la India, y ahora él ha vuelto los ojos, me refiero a Donald Trump, contra Tim Cook, y está acusándolo de que por haber hecho eso y por no haber retornado a Estados Unidos a producir celulares, ¿verdad? Entonces ahora va a atacar a la India. Entonces, en realidad, esto no, en algunos aspectos no tiene mucho de sentido. La táctica del garrote y la zanahoria que él ha venido utilizando desde el inicio, basada en una diplomacia puramente transaccional, donde él simplemente está buscando obtener réditos, obtener resultados, no en negociar. Yo creo que tenemos que ser realistas. Ningún salvo China, quizá, o un poco la Unión Europea, tienen esa capacidad de negociación. Los demás países han tratado de convencerlo de que no siga con sus medidas, de que no siga haciendo tanto daño, así, tomando acciones, ¿verdad? Con el tema de la migración, con el tema del fentanilo, y con otros asuntos, pero normalmente no se le satisface y él sigue pidiendo concesiones. Eh, Todo esto empieza desde su punto de vista, ¿verdad? Del punto de vista de la Casa Blanca, por algo que ellos llaman comercio injusto. Es decir, ellos no están seguros de que lo que promovieron les sirva. Es también paradójico porque los que desarrollaron los, el sistema de Bretton Woods fue Estados Unidos. Ese fue el líder desde la creación de los órganos internacionales, incluyendo el GATT y luego la OMC. Pero ahora no están seguros. Entonces, lo que no queda claro es si eso realmente es cierto o no. Eh, eh, si uno hace un análisis más profundo, ya a nivel de comercio de bienes y servicios, se da cuenta que Estados Unidos es un gran ganador.
Evidentemente, en manufactura liviana no, porque ahí los países de Asia, México y los países de América Latina hemos tenido algunas ventajas competitivas que han hecho que las empresas de Estados Unidos más bien se instalen en nuestros países. ¿Por qué? Porque esto es una economía de mercado. Lo que se busca es, obtener utilidades. Esto no es una institución de beneficencia. Y claro, ahora está atacando a las mismas compañías estadounidenses y les está diciendo regresen cuando eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista económico. Yo quiero detenerme aquí un segundo, dentro de los 20 minutos que tengo, eh, en el tema de por qué hace esto, por qué ha venido haciendo esto. Bueno, las razones son digamos, son polivalentes, o sea, hay muchas razones. No es un tema puramente económico, es un mix de temas. Incluso llama mucho la atención que el Tribunal Federal de Comercio Internacional, que acaba de emitir el fallo en contra de los aranceles recíprocos de Trump, le dice que no está claro, como decía Gina, que esto sea una emergencia nacional, como dice el IEPA. ¿Por qué? Porque él está utilizando un día un argumento, otro día otro, y realmente está utilizando eso como una medida para buscar satisfacer su diplomacia transaccional. No, por un lado, habla de fentanilo, por otro lado, habla del tema del déficit comercial, que es una realidad, pero el déficit comercial no es malo. No es malo, muchos países tienen déficit comercial y obviamente si usted exporta, tiene que importar y hay muchas cosas que no produce localmente. Si él pretende que Estados Unidos se convierta en una fábrica del mundo como China, está equivocado porque la economía norteamericana es muy diferente. Es una economía basada en los servicios. Uno no se imagina a los estadounidenses ensamblando camisetas o ensamblando celulares. Y además, no hay mano de obra disponible. Y la poca que hay para ese tipo de actividades la está deportando. Entonces, esto no tiene ni pies ni cabeza. Él habla de proteger la producción nacional, de corregir prácticas injustas, de reducir el déficit. Evidentemente tiene un déficit comercial inmenso eh, y tiene otro tipo de problemáticas que yo creo que de alguna manera son las que motivan esta actitud de Estados Unidos, de Trump y de sus asesores cercanos, que es la gran deuda pública que tiene Estados Unidos. Y muchos de los acreedores, como China o Japón, pues obviamente están viendo este circo con mucha atención. El tema de la producción interna es un tema del cual podemos hablar más, pero es muy difícil que las empresas retornen a Estados Unidos porque los costos de producción hacen inviable producir en Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta un ingeniero en Estados Unidos? Hagan ese análisis, pídenle a ChatGPT una respuesta. ¿Cuánto cuesta, cuánto es el salario base de un ingeniero en Estados Unidos y cuánto es el salario base de un ingeniero en la India o en Vietnam? No hay comparación, no hay forma humana de hacer que sea rentable una empresa que requiere muchos ingenieros y que requiere muchos operarios en Estados Unidos. Entonces, digamos, multiplicidad de razones son preocupantes. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, esta diapositiva se queda corta. Yo creo que ya Gina habló de algunas cosas que ocurrieron en México. Estoy seguro que Carolina puede hablar de lo que ocurrió en Colombia, que al principio, que también fue muy, muy complicado para Colombia, y siguen ocurriendo cosas. Es decir, sigue amenazando con aranceles a media humanidad. Ahora lo hizo con la Unión Europea. Dice que los europeos no colaboran, que los europeos, claramente los europeos no van a dejar que les imponga nada, ni los chinos. Y aquí está el problema. El problema es que los chinos, él esperaba que los chinos lo llamaran. Y al final los chinos no lo llamaron y se reunió en Ginebra porque tuvo que ceder. Esa es la realidad. Tuvo que ceder, pero después dijo, no importa quién llame,
nos dimos cuenta ahí que se dio y ha cedido también cuando tuvo que reducir los aranceles de 145 al 30%, que a pesar de eso siguen siendo aranceles muy complicados para que las empresas norteamericanas, especialmente los miles de pymes, puedan subsistir. Ya sabemos que están desapareciendo muchas pymes, que están desapareciendo empleos, cuando el objetivo de él es crear empleo y lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Yo no voy a entrar en detallar todo esto que está acá porque pues les vamos a pasar la presentación. En el sector servicios, aunque no ha tomado medidas directas para el sector servicios, sí hay un impacto indirecto. Por ejemplo, en turismo, cuando la gente tiene menos dinero para hacer sus compras porque le está costando más todo, porque la inflación está creciendo, entonces decide actuar con cautela y decide viajar menos. Entonces hoy en día los estadounidenses están viajando menos a Colombia, menos a México, menos a Costa Rica, menos a Centroamérica, y eso obviamente tiene un impacto en nuestro sector servicio. Lo que vos decías, Gina, es muy cierto. Vean esta diapositiva rápidamente, ya para ir terminando mi intervención. El índice de incertidumbre mundial en estos momentos está en una situación mucho peor que la pandemia. Nunca creímos que íbamos a decir eso, cuando en la pandemia la situación era caótica, crítica. En estos momentos estamos en ese nivel y desde julio del 24 no ha parado de incrementarse el índice de incertidumbre. Y obviamente eso ahora podemos hablar qué hacer en una situación de pánico, en una situación donde la incertidumbre es lo que reina, donde las empresas no pueden desarrollar estrategias de mediano y largo plazo. No pueden. ¿Por qué? Porque no saben qué va a ocurrir mañana. Y vean el ejemplo de Tim Cook, que es el más claro. Eh, ¿Qué más podemos decir? Bueno, los impactos, hay muchísimos impactos. El principal son la violación de las normas de comercio, que ya lo mencionabas también. Lo que aquí llama la atención es que en estos momentos los países del planeta, todo el mundo está claro que se están violando las normas de comercio, pero nadie está atacando a Estados Unidos porque están más preocupados en el tema de actuar con cautela, sentarse a negociar. Yo le pondría unas comillas a esa palabra negociar. La guerra comercial es una guerra abierta. Digamos que el impacto se redujo un poco cuando llegó ese acuerdo en Ginebra de reducir al 30, pero los plazos de 90 días están ahí. Los plazos para México, para Canadá, para el resto del mundo, para China, para la Unión Europea, no han desaparecido. De hecho, él mencionó, creo ayer o anteayer, que le mandó una carta a los países recordándoles que el plazo vence en 90 días, bueno, en junio creo. Entonces, la inflación en Estados Unidos continúa aumentando, hay una desaceleración de la economía. Ayer justamente la OCDE habló de que el crecimiento en Estados Unidos, las predicciones de crecimiento se reducen. Todavía no estamos en zona de recesión, pero si la situación sigue así, el otro año es probable que haya recesión. Hay pérdida de competitividad en nuestros exportadores porque hay que ser realista. 10% en productos donde los márgenes son muy bajos en Estados Unidos hace que haya una pérdida de competitividad. De hecho, Jeff Bezos y Amazon ya le han comunicado o han intentado comunicarle a sus consumidores de que van a tener que aumentar los precios. ¿Por qué? Porque no pueden absorber todo el arancel, porque los márgenes en el sector de retail en muchas líneas son muy pequeños. Entonces, los aumentos de costos, es muy complicado producir en Estados Unidos en este momento pagando aranceles, porque tienes que pagar aranceles sobre la materia prima para poder producir mercancías que luego vas a enviar al mundo y también si las vas a devolver a China, tienes que pagar aranceles en China, porque China sí ha tomado medidas de retaliación, etcétera. Y estamos en un ambiente, reitero, donde lo que está privando es la cautela, el miedo, digamos, el bloqueo, la espera, y un mensaje aquí en este ambiente de mercados nerviosos
que creo que lo vamos a hablar tal vez Ronald ahora en la parte del foro, es la importancia de las capacidades analíticas. O sea, hay que asesorarse con especialistas, hay que llevar esto al día, hay que informarse. Lo que hoy sabíamos, mañana no sabemos si se va a mantener y por lo tanto hay que estar al día para tomar decisiones de corto plazo, lamentablemente. Hasta que el señor Donald Trump salga de la Casa Blanca, probablemente no vamos a tener esa paz y esa tranquilidad que teníamos antes cuando los gobiernos republicanos o los gobiernos demócratas eran razonables y se contenían, ¿verdad? Porque aunque la 232 y la IEPA existían siempre, porque son leyes muy antiguas, había una contención de los diferentes partidos en Estados Unidos y de los diferentes presidentes. Yo creo que Donald Trump fue el que vino a cambiar esto en su primera administración cuando puso aranceles al aluminio y al acero y después Biden los mantuvo, pero Biden no hizo algo como esto. O sea, no estoy diciendo que es mejor un demócrata o un mejor un republicano, simplemente estoy diciendo los hechos, ¿verdad? El impacto en sector servicios es indirecto. Bueno, ahí están los números. El crecimiento se está ralentizando, la actividad económica también. Las empresas, pues con un acceso incierto a los mercados, son susceptibles de interrumpir sus actividades en el corto plazo, reducir inversiones. Eso es una realidad y eso lo estamos viviendo día a día. ¿Qué podemos esperar? Bueno, esto es un tema de Costa Rica, no quiero entrar mucho en ese detalle, pero yo creo que también México y Colombia, de mis colegas que están acá, tienen una situación bastante similar, un ecosistema de empresas de capital estadounidense muy grande, en algunos casos en áreas sensibles para los Estados Unidos, algunas empresas que son de los amigos de Trump. En el caso de Costa Rica, pues el tema de la tecnología 5G, nosotros le hemos dado la espalda a China de una manera abierta, digamos con una diplomacia un poco grosera, ¿verdad? Que tampoco es lo recomendable. Vean lo que hizo varios presidentes de América Latina en CELAC cuando se reunieron con China y en realidad hay que dormir con los dos y hay que manejar una diplomacia compleja que permita mantener buenas relaciones con ambos sin molestar a alguno de los dos. No tengo la respuesta, si alguno la tiene, pues me gustaría. Somos aliados claves en lucha contra el tráfico de drogas. En el caso nuestro nos ven como un buen alumno en materia de democracia y derechos humanos. Y pues nosotros hemos hecho esa tarea, digamos, con la mano izquierda de tratar mal a China. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo que tenemos que plegarnos a China totalmente. Tenemos oportunidades en ambos países o con ambos países. Tenemos una relación de larga data con Estados Unidos. Hay una dependencia de Estados Unidos, pero eso no significa que podemos vivir sin China. Y yo creo que eso es un mensaje para todos y creo que para México, para Colombia y para todo el mundo. ¿Quién puede vivir sin China en este momento? Es muy difícil romper relaciones comerciales con China, etcétera. Yo no voy a entrar en ese detalle. El tema de la balanza comercial es un problema, pero reitero, la balanza comercial no debería ser el motivo para que Estados Unidos o Donald Trump considere que eso es una emergencia nacional. El Tribunal de Comercio Internacional le dijo clara y concisamente, le dijo balanza comercial negativa hemos tenido siempre y por qué ahora es que hay emergencia. Creo que estás confundiendo las cosas y le dijo algo muy importante el tribunal, le dijo, aunque usted crea que esto es una emergencia, nosotros como jueces no tenemos que opinar desde el punto de vista político, sino tenemos que opinar desde el punto de vista, digamos, de realidad. Y aquí no hay una emergencia nacional, por lo tanto, sus aranceles recíprocos no proceden. Ya veremos qué pasa con la apelación que está en proceso, pero eso es lo que han dicho. Y obviamente, pues ahí lo pueden ver en esa tabla, la balanza comercial es negativa con China, Unión Europea, México y todos esos países, y así va a continuar siendo pese a las políticas de Estados Unidos.
porque, bueno, salvo que el objetivo sea quebrar estos países, pero yo creo y coincido con usted, Gina, y eso lo podemos hablar ahora, que hay que trabajar mucho al interno, nos hemos olvidado las políticas internas, de la mejora en la competitividad, del clima de inversión, del clima de negocios, y hay que ver hacia el resto del mundo, no continuar poniendo todos los huevos en la canasta de Estados Unidos, aunque la mayoría van a seguir estando ahí porque también tenemos que ser realistas, ¿verdad? Y el tema migratorio, bueno, ahí tenía algunos comentarios, pero voy a quedarme por acá para cumplir con mis 20 minutos y ahora con mucho gusto podemos conversar. Me parece que hay muchos temas en la mesa. Muchas gracias, Ronald. Gracias, Juan Luis. Por hecho, no tengo que leer todo el currículo de cada uno de ustedes, porque si no, hubiéramos llevado la mitad del tiempo. Carolina, de nuestro país hermano Colombia, Carolina Costa Ramos, igual que los demás, ha tenido experiencia en el sector público-privado, es abogada con un máster en estudios legales internacionales, especialista en derecho aduanero. eh, para decir poco, es actualmente docente investigadora del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Carolina, la dejo con el uso de la palabra. Muy buenas noches a toda la audiencia. Un cordial saludo y un agradecimiento en particular para el licenciado Ronald y por supuesto a mis colegas de panel de este importante evento que han compartido pues su experiencia. Eh, para mí es un placer estar esta noche compartiendo con ustedes con estos temas de coyuntura y de tanta incertidumbre, como lo han mencionado mis dos colegas previamente. Obviamente, mi intervención un poco está orientada a dar este contexto nacional y algunas opiniones frente a lo que implica toda esta situación de coyuntura. Por supuesto, a raíz desde la adopción de la medida de los aranceles recíprocos del Liberation Day, ¿verdad? De Estados Unidos, pues es una sorpresa para todos, sobre todo para quienes somos socios comerciales de Estados Unidos y que tenemos acuerdos comerciales vigentes. Tuve la fortuna de ser miembro del equipo negociador de Colombia de varios acuerdos comerciales y entre ellos el de Estados Unidos. Y por lo tanto, puedo dar fe de lo extenuantes que fueron esas negociaciones, de la importancia de defender los intereses nacionales, de la industria, de lograr consensos entre los diferentes representantes del sector privado y poder defender los intereses de un país. De manera que lograr ese acuerdo, tener la vigencia del acuerdo, estuve en Washington aprendiendo a hacer toda una revisión jurídica y de lobby en el Congreso americano para lograr la aprobación de este acuerdo y ver su implementación, su entrada en vigencia y ver tal vez años después, décadas después, ver que el acuerdo ha sido anulado, pues es realmente sorprendente. Y es frustrante de cierta forma ver cómo las reglas de comercio multilateral y las reglas de comercio con las que muchos nos hemos formado y muchos hemos sentado nuestras bases, pues de cierta forma son anuladas. Por supuesto, la situación de la política comercial coyuntural de Estados Unidos bajo la administración en curso, pues es sorprendente de cierta forma y hasta cierto punto, porque sabíamos todos, ya habíamos tenido el abrebocas con la primera administración Trump y estaba casi que, como decimos coloquialmente, estaba cantado cómo iba a ser esta segunda administración y mucho más desde el memorando desde América Primero, el First American Act, que salió el día de la posesión del presidente Trump. Entonces, que si debería sorprendernos, pues realmente no debería sorprendernos tanto. Tal vez lo que hemos hecho es perder tiempo para prepararnos. Entonces, pues estos aranceles, al igual que, digamos, recíprocos, entre comillas,
Pues para Colombia también fueron una sorpresa. Colombia, pues al igual que México, al igual que Costa Rica, pues ha considerado y ha tenido una relación histórica con Estados Unidos de cercanía, de defensa contra las drogas, de lucha por la democracia, de estabilización de derechos laborales pues realmente con este tratamiento pues lo que vemos es que queda a un lado un poco todo ese rezago histórico, pero coincido que con la afirmación de Jordina en el sentido en que de cierta forma fuimos los menos afectados. Si uno ve los aranceles, las tarifas arancelarias que impusieron a otros países en otras regiones. Pero pues esto no puede ser un simple contentillo, ¿no? De manera que los gremios colombianos de los distintos sectores, la dirección de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios, AmCham, Colombia, Analdex, la Asociación Nacional de Exportadores, el Consejo Gremial Nacional, los distintos sectores de la industria colombiana saben y son conscientes del impacto que tienen estos aranceles y la reacción ha sido un llamado a la calma. Y yo creo que todos ustedes son conscientes de ese fatídico domingo en enero, perdón, cuando por Twitter se llevó a cabo este enfrentamiento entre los dos presidentes, el presidente Petro y el presidente Trump, desafortunadamente. Entonces, pues de la personalidad de ambos mandatarios, pues el llamado por parte del sector privado colombiano ha sido un llamado a la calma, un llamado a un diálogo abierto diplomático, lo que conocemos como una diplomacia comercial, en la búsqueda de estrategias conjuntas para proteger el sector y la relación bilateral por supuesto, proteger el sector industrial colombiano. eh, y proteger la competitividad del país, porque tenemos inversiones americanas, como también tenemos inversión extranjera directa de otros países de la Unión Europea, pero somos conscientes de la importancia y el rol que juega Estados Unidos como nuestro principal socio comercial. Entonces, de manera que cuando uno hace un llamado o escucha un llamado a la diversificación de los mercados, pues eso es lo lógico, pero abrir un mercado no se abre de la noche a la mañana. Y esto toma tiempo, toma preparación, toma asesorarse por expertos, como dice Juan Luis, toma hacer un trabajo conjunto público-privado para poder abrir esos mercados que van más allá de los aranceles, que va a un trabajo de barreras no arancelarias, que va hacia un trabajo de especialización en el mercado de destino y de especialización de los productos y de esa oferta exportadora. Entonces, pues de manera que estos aranceles pues son realmente preocupantes, afectan a todo el sector privado colombiano, por supuesto, principalmente a los exportadores. Las expresiones de preocupación de todos los gremios pues manifiestan el impacto económico que él tiene, porque lo que está pasando en la práctica es que ese arancel del 10% no lo están asumiendo los importadores americanos, lo están asumiendo los exportadores colombianos, porque quieren conservar el mercado, porque quieren conservar sus clientes, pero eso tiene un impacto económico y un impacto de sacrificio para las empresas y un impacto probablemente en la sostenibilidad del empleo. Entonces, estamos en un proceso y en una etapa de resiliencia económica que esperamos no dure mucho esta situación. No sabemos, comparto plenamente, nos acostamos pensando que la situación es una y a la mañana siguiente no sabemos qué va a pasar. Eh, y dependemos de una incertidumbre muy alta y una volatilidad cada vez mayor en estos temas comerciales. Yostiar estuvo en Colombia, así como han habido delegaciones de empresarios pasando por los pasillos de Washington, de las agencias y del Congreso,
Y por sobre la mesa, pues están temas coyunturales que vienen, y no tan coyunturales, que ya vienen en la lista de los reportes de barreras no arancelarias que expide el USTR anualmente, de temas como propiedad intelectual en la lista del reporte 301, que es conocido por todos, donde todos los países estamos y nadie se salva. ¿Cierto? Entonces, a la luz de los ojos y con los lentes de Estados Unidos, todos tenemos algún pecadillo. Y esa es el arma de negociación que tiene Estados Unidos y frente a la cual creo que los países que conocemos nuestras realidades debemos organizarnos y debemos sentar las bases de negociación. Lamentablemente, diría yo, Estados Unidos está enfocado y tiene una prioridad en otros hemisferios y no en el hemisferio latinoamericano. Y lo lamento mucho que así sea, o al menos eso es lo que se nota o lo que se ha expresado. Bueno, resalto la visita, por supuesto, del Departamento de Estado a ciertos países centroamericanos, del secretario Rubio. La delegación y la visita de USTR es una muestra también del interés por mantener algo de las relaciones con Latinoamérica, pero toda esta ofensiva definitivamente para la administración Trump tiene puestos sus ojos y sus lentes y su interés en otros países del Asia, en Vietnam, en Taiwán, en toda, digamos, todo el problema de triangulación que lo han expresado abiertamente, de los productos chinos que simplemente viajan por las fronteras a otros países asiáticos y que entran a Estados Unidos evadiendo los controles. Entonces, pues cuando uno lo mira así, uno dice, claro, ellos también tienen otras preocupaciones claras frente a China. Y digamos que yo me atrevería a decir que aquí estamos pagando justos por pecadores en esta estrategia. Entonces, pues yo digamos que veo que efectivamente un poco, no sé, un colega aquí en Colombia lo llamó el mito de la diversificación, ¿sí? Esa apertura de nuevos mercados no se hace, repito, de la noche a la mañana. Y entonces aquí el presidente colombiano decidió hacer una visita a la China en el marco de la reunión que tenía con CELAC, y suscribió un memorando de cooperación con China para un posible acceso de Colombia a la ruta de la seda. Esto, por supuesto, disparó las alarmas en todo el sector industrial colombiano, y esto tiene, digamos que, posturas a favor y posturas que no comparten este acercamiento. Y digamos que la relación con China es una relación de cuidado o debe ser una relación de cuidado. Sé de varias experiencias en países centroamericanos y países en la región que han aceptado trabajar bajo las condiciones de este gigante asiático, ¿cierto? De esta potencia que surge. Pero China es de cuidado, porque China impone sus reglas, China, si invierte en infraestructura, trae su gente, y entonces de cierta forma hay unas condiciones que no todos los países compartimos y que Colombia ha sido muy cuidadoso en la relación con China generalmente. Eh, entonces, este acceso a la ruta de la seda está, digamos que, en evaluación. Fue simplemente una firma de un memorando de cooperación que se anunció mediante una nota de prensa de la Presidencia de la República. Ese texto no está abiertamente, digamos, compartido, y pues es una relación que es de cuidado. Eh, Necesario tener una relación nuevamente diplomática con China, pero también saber que China viene detrás, como muchas, digamos, otras potencias, pero digamos que ha sido ella abiertamente y transparente, persiguiendo nuestros recursos naturales. Y varios de nuestros países en la región somos ricos en estos recursos naturales, y creo que el comercio, digamos que ese balance y ese trade-off entre nuestros recursos naturales y posibles desarrollos de infraestructura o de acceso a mercados con un gigante como China, pues debe realmente evaluarse con cuidado. Y esto nos lleva, digamos, un poco a la situación de multilateral, en este escenario multilateral, frente al rol de la OMC, una Organización Mundial del Comercio que venía eh, tímidamente actuando, ¿cierto? Pero que ante esta situación ha demostrado su falta de liderazgo.
Eh, y esa falta de liderazgo, digamos, por supuesto, la directora de la OMC emitió un comunicado llamando precisamente a que se evite una guerra comercial, que se evite un escalamiento arancelario, pero pues evidentemente se queda corta. Y si uno piensa y si recordamos todos por qué fue creada la OMC, pues precisamente era para que el comercio no fuera un motivo de guerra. Por eso se crearon todas esas instituciones en la posguerra. Y tiene, digamos, su desarrollo histórico hasta que en el 94 se crea la OMC propiamente dicha. Entonces vemos que estamos en un momento de incertidumbre, de erosión de los fundamentos mismos de la liberalización del comercio y de los fundamentos pilares de la OMC. Pero al mismo tiempo, ¿quiénes han sido, de cierta forma, los culpables de que la OMC esté en esa situación? Pues las mismas potencias cuando bloquean, por ejemplo, la reforma de la OMC, cuando no se llega a un consenso para que la organización funcione, la debilidad en el órgano de apelación, em, las falta de consensos para promover una verdadera reforma y, de cierta forma, el temor hacia las represalias de las grandes potencias, llámese China, llámese Estados Unidos, llámese Unión Europea. Entonces, es muy difícil en el escenario multilateral. Y pensar en un escenario multilateral sin jugadores como Estados Unidos, sin jugadores como China, pues realmente queda casi que anulada la organización. Entonces, y vemos además esta ofensiva de China en la región, iniciativas como los famosos BRICS, donde está Brasil, Rusia, India, China, Suráfrica, ¿verdad? Que siguen, que uno las escuchaba como allá muy tímidas, pero ahí están con unas iniciativas y con unas ideologías y de geopolítica pues similares. Entonces, no se sabe hasta qué punto ese tipo de iniciativas puedan tomar mucho más fuerza y continuar erosionando la OMC en ese sentido. Entonces, todo este cambio geopolítico comercial, pues por supuesto mina la confianza de los inversionistas y pues se hace necesario que haya una mayor coordinación público-privada y digamos que aquí mi invitación y mi llamado, eh, escuchando a expertos de la región y a esta audiencia que seguramente también será muy sabia en estos temas de comercio, es ¿por qué no aprovechamos toda esta situación para mirar cómo está realmente la integración regional latinoamericana? ¿Sí? Porque no será que esta es una oportunidad para que flexibilicemos nuestras reglas de origen, para que miremos efectivamente cómo podemos profundizar nuestros lazos comerciales de verdad, ¿sí? De verdad. Pensando como Latinoamérica para flexibilizar las reglas de origen, para permitir una verdadera acumulación, una verdadera flexibilización, de manera que sea América Latina la que le exporte al resto del mundo, ¿sí? Entonces ahí ya no tenemos que depender necesariamente de Estados Unidos o únicamente de Estados Unidos, sin desconocer el rol y la importancia que tiene en el hemisferio. Entonces, programas como o iniciativas como la Alianza del Pacífico, que empezó con mucho ánimo y que funciona, pero pues profundizarla, ¿verdad? Profundizar ese acercamiento entre, por un lado, el Mercosur, por el otro lado, Comunidad Andina, ¿sí? ¿Por qué más bien no pensamos y tomamos este momento para integrarnos realmente como latinoamericanos? Entonces, esa aproximación regionalista creo que podría llevarnos a profundizar nuestros lazos comerciales e inclusive sentar propuestas como bloque en la OMC y contribuir a esa reforma de la OMC que se requiere. Obviamente esto suena precioso, no estoy diciendo que sea fácil, pero de alguna forma es una solución y una propuesta frente a toda esta situación de coyuntura. Y estas situaciones de coyuntura pues llevan, digamos que, y tal vez Juan Luis lo mencionaba con todo este el tema del nearshoring, del friendshoring. Entonces, este nearshoring está haciendo, este concepto está cambiando y lo escuché también a un colega que mencionaba el friendshoring, ¿cierto? Entonces,
ya no trabajamos, digamos, únicamente con los vecinos o con los que me quedan cerca, em, em, los que nos quedan cerca o esa cercanía geográfica, sino que trabajamos con quienes, con nuestros aliados políticos, con nuestros aliados económicos, con quienes realmente tenemos una propia filosofía. Y yo creo que eso es una oportunidad también para Latinoamérica. Sectores, por ejemplo, como el sector del cuero, el sector y sus manufacturas, el sector, no sé, de la pesca, por ejemplo, con la riqueza que tenemos de tener acceso a los dos océanos, a los tres países, con la potencializar las cadenas o los encadenamientos productivos. Estoy seguro que podemos efectivamente atraer esa inversión extranjera y fortalecernos. Entonces, un poco esa es la invitación también, pensar como entre amigos y si nos vamos a dejar comer por el gigante asiático o si de verdad podemos hacerle frente. Y bueno, voy a parar por ahí, que son como unas reflexiones eh, frente a toda esta situación, frente a las oportunidades que se pueden abrir y frente a la necesidad de generar esas sinergias entre sector público y privado y una invitación a los empresarios, porque el gobierno o los países, desde el punto de vista de los gobiernos y las regulaciones, se mueven cuando los empresarios llaman la atención. Entonces, si hay un sector empresarial regional unido, probablemente podemos hacer eco frente a nuestros gobernantes y plantear también una posición que vaya más allá de las diferencias, que vaya más allá del manejo en Twitter y que esa verdadera diplomacia comercial se vea reflejada en la potencialización de nuestras empresas, en la generación de empleo y una economía sostenible para la región. Entonces, con esto, pues paro, Ronald, y pues Ujú. doy paso adelante a la discusión. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Carolina. Me quitó la pregunta que tenía para ustedes porque sí, antes hubo algo que se llamaba ALCA, que nunca se dio, nunca fructificó. Y es cuando uno dice, bueno, una especie de ALCA de gran tratado de libre comercio entre toda Latinoamérica, pues no es algo que vayamos a lograr ahora como una respuesta a esto, pero es algo, como decías, Carolina, que podemos ir pensando. O sea, estrechar los lazos de cooperación y colaboración entre gobiernos y el sector privado en Latinoamérica, porque como piensan los europeos, bueno, y nos dejaron solos. Aquí, como nos dejaron solos, nos tenemos nosotros y punto. Entonces, esa sería una alternativa. Yo quería lanzarlo para ver qué pensaban ustedes al respecto, pero se me adelantó. El otro es paliativo, un paliativo, digamos. Puede ser que esto acabe pronto, por alguna situación, en fin. Eh, Puede ser que no, que se mantenga por mucho tiempo. Ah, y hay que ver eso que ustedes mencionaron, que tal vez sería importante eh, recordar que las empresas pueden visualizar algunos esquemas de los mismos estos procesos o de estas normas de comercio recientes, como también de sus normas internas, cómo bajar un poco el impacto de los aranceles. Y sí, las reglas de origen nos llevaría a, hay que analizar cada esquema, cada producto, en fin, es un gran estrés. Pero eso implicaría que por lo menos las empresas podrían analizar algo, a ver en cuánto pueden mitigar el impacto. Y requeriría una serie de cultura que yo creo que a veces los latinoamericanos no tenemos, de hacer las cosas en orden y documentarlas y no ponerse a rezar de que nunca le caigan, sino de saber que tiene que tener todo en orden y estudiado. Me gustaría tal vez un par de minutos que ustedes, si pudieran ahondar en eso, porque hay muchas personas aquí que asesoran empresas y que tal vez es algo que podríamos, es un paliativo, diría yo, pero es algo que podríamos tomar en cuenta. ¿A quién desearía ahondar? Yo quisiera hacer un Juan. comentario porque me pareció muy interesante lo que decía Carolina sobre fortalecer la integración latinoamericana. Yo creo que, vamos a ver, lo hemos hecho bien, pero en ciertos momentos muy desordenado. O sea, tenemos esquemas de integración
múltiples en América Latina y no es, digamos, no veo descabellado la idea de volver a un alcal, o sea, un área de libre comercio de América Latina, porque ya tenemos esquemas muy profundos, o sea, lo que pasa es que segmentados, y es un buen momento para unir América Latina. De hecho, una de las soluciones que se habla, bueno, se habla de la diversificación como una cuestión, como una salida mágica, pero coincido con usted, no lo hemos logrado después de muchos años, a pesar de que tenemos plataformas de acuerdos comerciales muy robustas. México es el ejemplo. México y Chile son a la cabeza en América Latina y después está Colombia, Costa Rica y otros países que tenemos más de 15 tratados de libre comercio. Y no ha sido fácil, pero un tema que se ha hablado recientemente es la necesidad de fortalecer el mercado interno. ¿Por qué? Porque es una alternativa. De hecho, Brasil, Colombia, México lo están tratando de hacer. ¿Por qué no fortalecer el mercado latinoamericano, como usted bien lo decía? Y para eso, obviamente, hay que desarrollar una arquitectura nueva, ¿verdad? Y quizás sea un buen momento para que los líderes latinoamericanos hagan eso, una arquitectura que obviamente pase por libre comercio, pero también por nuevas reglas, especialmente reglas de origen que permitan que todos utilicemos los insumos de todos sin que eso afecte el origen del bien final. Eh, yo tengo ese era un comentario, y tengo una pregunta, si me lo permiten, para Carolina y otra para Georgina, en el sentido de que usted decía lo de las barreras, del el famoso documento ese de barreras. Mi pregunta es, ¿ahí está todo o es simplemente una cortina de humo? Esa es la pregunta para usted, Carolina, en el sentido de que ahí hay una lista, pero es una lista claramente no taxativa. Pero bueno, no voy a dar mi opinión, quisiera escuchar la suya. Y en el caso de Gina, me gustaría preguntarle, esa revisión del TEMEC 2.0, que bueno, se habla de revisión, pero pareciera ser que en estas circunstancias es un nuevo tratado. ¿Qué esperaría México de eso? ¿Va a ser algo complejo? ¿Esperaríamos que Donald Trump venga muy agresivo a tratar de cambiar toda la arquitectura del acuerdo, que ya de hecho lo había hecho en la primera revisión? Gracias. Bueno, digamos, para responder tu pregunta, y me adelanto a Jordina porque fue la primera pregunta que hiciste. Entonces, en el orden, no, por supuesto, digamos que el reporte de barreras comerciales lo viene sacando Estados Unidos desde hace muchos años anualmente. Entonces, allí él lo que hace es compilar las barreras o los temas, mejor, que él considera son unas barreras no arancelarias, que le reporta a su vez el sector privado. ¿M? Entonces, a mí siempre me ha parecido realmente interesante y que funciona muy bien en Estados Unidos ese esquema de consulta pública a través del Federal Register, las respuestas a esas consultas y se evidencia una organización del sector privado americano y se reflejan sus intereses, ¿cierto? Encontrados u otros muchas veces que coinciden. Entonces, lo que hace USTR como institución es recoger todos esos comentarios y ponerlos en un documento. Por supuesto, no es una lista taxativa, pero sí es una lista que permite tener un primer acercamiento a a conocer los intereses o a qué le duele a Estados Unidos o a qué le molesta, más que le duela, qué le molesta del resto de la región. Entonces es una orientación para, pues obviamente, cada cual conoce qué es lo que puede estar haciendo y qué le molesta al vecino, pero por si acaso el vecino es muy ordenado y lo saca en un reporte. Entonces, eso me parece y eso, digamos que siempre lo he mirado de Estados Unidos y creo que es un mecanismo de seguimiento y de monitoreo a las políticas de los socios comerciales, que por qué no lo hacemos en Latinoamérica. En eso somos
como, claro, no nos da la vida. Nuestro sector público es más pequeño, no hay tantos funcionarios, no hay tanto presupuesto. Ojalá tuviésemos ese presupuesto y esa para poder tener la fortaleza institucional que amerita realmente un monitoreo de las relaciones comerciales con todos nuestros socios. Sería mucho más fácil llegar a esas negociaciones. Esa sería mi respuesta. Ujú. Perfecto, Georgina, ¿nos querías Gracias. agregar? Sí, sí, Ajá. sí, por supuesto. Yo quisiera regresar un poquito a los comentarios que ya se han hecho. Desde 1986, en el primer acercamiento que tuvo China ante la OMC, y luego ya después de 15 años de grandes negociaciones, cuando China ingresa como miembro importante a la OMC, en donde se genera esta apertura económica importante, el gigante, como le hemos mencionado por ahí. Creo que todas las naciones nos hemos dormido en nuestros laureles, principalmente Estados Unidos desde aquella ocasión. Entonces, hoy me parece que ha sido complejo, sobre todo para Estados Unidos, a raíz de esa incorporación, de esa adición de China ante la OMC, en donde ya se abre al comercio en general. Esto ha traído una consecuencia importante para Estados Unidos, pero sobre todo también para nuestros países. O sea, yo creo que a raíz de eso, nosotros debimos haber caído en cuenta lo que se venía, ¿no? Lo que se avecinaba. No pasó así, bueno, a troro pasado, eh, Estados Unidos en esta guerra comercial que tiene con China, sobre todo por el tema de la tecnología, que básicamente hacia allá va esta guerra comercial, hacia allá va este esquema que trae Estados Unidos y sobre todo al tema este de perseguir minerales raros, precisamente porque hacia eso se está concentrando, pero China ha llevado una gran ventaja a todos los países porque ha trabajado de una manera ordenada, a diferencia del resto de los países. O sea, primero para este esquema, yo quiero incluso mencionarles también, México, la presidenta Sheinbaum lanzó, previo incluso a que Estados Unidos lanzara, en enero lanza un plan México que contempla un plan a largo plazo para el desarrollo regional del país, para promover la relocalización y así lo señaló este Plan México, para elevar el contenido nacional y regional en cuanto a temas de sustitución de importaciones. Lo pongo a colación porque me parece que bajo ese contexto, México ha buscado generar estos esquemas en donde haya un contenido regional, en donde creo que debemos ir buscando a través de nuestros tratados y a través de un bloque. Yo mencionaba hace rato un bloque aduanero con México, Estados Unidos y Canadá, pero me parece que el bloque aduanero debe ser de América Latina, como bien lo apuntó Carolina. Para responder a la pregunta de Juan Luis, respecto de que efectivamente esta revisión en julio del 2026 no va a ser una revisión, no va a ser, bueno, vamos a continuar como buenos vecinos en este bloque que tenemos. Pues México ya pasó en su oportunidad, precisamente con Donald Trump, una renegociación del tratado con por eso tenemos hoy nuestro TEMEC 2.0, porque se impusieron ciertas condiciones particulares que afectaron principalmente a la industria automotriz aquí en el país. Entonces, creo que, como bien se ha apuntado, no es un tema menor, no es un tema que no vaya a tener el impacto. Por supuesto que pudiera haber situaciones en donde no van a estar contempladas, nos van a poner a parir chayotes, como se dice aquí en México, desde luego, pero me parece también que ya pasamos en su oportunidad por esa situación con Donald Trump, y si bien alardeará, me parece que seguiremos siendo ese bloque aduanero, precisamente por estas acciones que se han venido llevando a cabo posteriormente, en donde no ha tocado o ha quedado intocado esta parte del TEMEC, en cuanto al aumento de aranceles y el aumento de aranceles al resto de los países. Entonces, seguramente la viviremos complicada. Yo mencionaba hace rato el cuarto de junto, en donde se está participando por parte del sector privado en estos esquemas, en este bloque, para poder acercarnos con el gobierno y generar una estrategia conjunta que permita blindar
los temas que se vayan a negociar en esta, que efectivamente, como bien lo dice Juan Luis, por supuesto será una negociación, no va a ser una revisión, o sea, eso sin duda. El nombre, efectivamente, por eso yo lo decía hace ratito entre comillas, ¿no? O sea, es una revisión aparente, pero sí con miras a que nos sigan estrujando, como lo ha hecho con todo el mundo, este bullying, pero creo que seguramente saldremos bien librados como sucedió en la primera ocasión en la que ya tuvimos esta negociación para este TEMEC de 2.0. Por ahí estoy viendo algunos comentarios de Yaruma, que señala si hay cuartos de junto en otros países. No desconozco ahorita si Colombia los tiene, y menciona si existen buenas prácticas identificadas para la certificación de origen, porque bajo el contexto básico en donde hoy, para efectos del proteccionismo que quiere Estados Unidos y en donde hay aranceles como barajita, los ha aventado para todos lados, pues necesitamos, por supuesto, tener muy bien identificados el valor de contenido nacional y valor de contenido regional para efectos de presentar esta estrategia cuando se llevan a cabo las exportaciones hacia ese país, hacia Estados Unidos. Entonces, nosotros aquí en México estamos haciendo una campaña de cumplimiento, una campaña que permita precisamente a las empresas que no nos agarren con los dedos en la puerta, una campaña en la que digamos, oigan, necesitamos estar bien enterados de temas que tienen que ver con cumplimiento de reglas de origen. Entonces, eso es lo que estamos buscando hacer nosotros a través incluso también de nuestros gobiernos. El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha estado publicitando esa parte que estamos nosotros comentando. Por ahí mencionan también, en el caso del TEMEC, y el arancel recíproco, ¿aplica solo a productos no cubiertos por el TEMEC? Es correcto, solo aplica a los no cubiertos por el TEMEC. Y en el caso de autopartes y acero, por ejemplo, ¿aplica dentro del TEMEC? Sí, o sea, se suman el porcentaje, siempre, por eso le ha pegado mucho a la industria automotriz, no se ha sumado ese porcentaje precisamente, y de ahí la importancia y la relevancia que tiene que tengamos un buen esquema del cumplimiento específico en temas de reglas de origen, ¿no? De los certificados de origen, que efectivamente la explosión de materiales, que de todo el contenido de los materiales, en los insumos que se están incorporando a nuestro producto final, efectivamente cumplan con estas reglas de origen que estamos nosotros buscando. Entonces, eh, creo que hay muchos temas que podemos platicar, muchas buenas prácticas que podemos intercambiar todos. Aquí yo ya tomé muchas notas con buenas ideas de todos ustedes que a mí me parecen maravillosas, y que creo que hace falta este tipo de conversatorios para que efectivamente intercambiemos esas mejores prácticas, esas ideas y experiencias de nuestros países para mejorar y unirnos, como bien lo señala Carolina, en un verdadero bloque latinoamericano. O sea, creo que eso es lo que nos hace falta como latinoamericanos, como latinos, unirnos para mejorar en perspectiva de un mejor comercio internacional, de un mejor comercio en el mundo. Esos serían mis comentarios a estas preguntas. Gracias, Gina. Juan Luis, hay una pregunta para vos. ¿La ves Sí, ahí? en realidad cuando se habla de alumno bien portado, yo no quiero entrar aquí en cuestiones dogmáticas, ni si eso implica sumisión o no. Yo creo que hay un tema de realpolitik, o sea, nosotros en América Ahorita Latina no puedo bajar para revisar eso. históricamente Estados Unidos siempre, digamos, nos ha visto como el patio trasero y todos lo sabemos. Y obviamente a los países nos interesa tener una excelente relación con Estados Unidos. A Estados Unidos siempre le ha interesado, pues, que seamos democracias fuertes, que respetemos los derechos humanos. Y eso, en ese sentido lo decía. Obviamente, pues también hay una dependencia económica histórica con Estados Unidos y no podemos tampoco ser ingenuos y pretender liberarnos de Estados Unidos de un día para otro, porque eso sería simplemente absurdo. O sea, yo no, creo que lo que mencionaba Carolina del incidente con el señor Petro es una muestra de eso. Digamos, él
quiso decir, pues soy independiente, hago lo que yo quiero y salió mal digamos, el experimento. Entonces hay que ser realista. Yo solo quisiera, pues, antes digamos, como mi última intervención, ya que estamos terminando, eh, digamos, Maquiavelo decía, todos los cursos de acción son riesgosos, y yo creo que nunca antes, él, digamos, él estaba pensando en situaciones como esta. Dice, así que la prudencia no está en evitar el peligro, es imposible, sobre todo con Donald Trump, sino en calcular el riesgo y actuar con decisión. Yo creo que Maquiavelo lee muy bien lo que nos está pasando y en realidad eso es lo que tienen que hacer las empresas, es calcular el riesgo. Creo que Georgina lo decía al principio, hay que analizar todas las posibles consecuencias que va a tener esto. Carolina mencionaba el tema de reglas de origen. Es un caos. Para Estados Unidos simplemente es un caos tener aranceles diferentes entre todos los países del mundo, porque ¿cómo va a controlar el aplicar esos aranceles diferentes? Vea lo que ocurrió cuando le puso 145 a China y a Vietnam le puso un arancel menor. Entonces los chinos mandan el producto a Vietnam y el producto se convierte en vietnamita de un día para otro. Y la única manera de controlar eso por el CBP es a través de las reglas de transformación sustancial. Pero ustedes creen que tienen la capacidad, pueden tener la administración con más dinero del mundo, pero no tienen la capacidad para controlar reglas de origen no preferenciales si Estados Unidos tiene aranceles diferenciados entre países en el mundo. Entonces, y eso también desde nuestro punto de vista en América Latina tenemos que ser cuidadosos porque va a haber mucha inversión que va a querer venir de Asia para tratar de evadir esos aranceles más altos, y ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y asesorar a las empresas para asegurarnos que realmente esa producción, esa manufactura en nuestros países cumpla con las reglas de transformación sustancial de Estados Unidos, porque si no seríamos muy irresponsables en decirles, no, tranquilos, van a exportar con un 10%, pero resulta que lo que hacen es un simple ensamblaje de materia, de piezas y partes chinas. Y entonces después, si caemos en la ruleta del control del CBP, nos van a decir, no, ¿sabe qué? No, no debían pagar 10, debían pagar 30, porque el producto sigue siendo chino. Y eso es un tema que es un tabú, ¿verdad? No se conoce mucho. Yo sé que ustedes son especialistas y lo conocen, pero hay que irlo impulsando y hay que ir informando más al sector empresarial. Bien, queda tantos temas de qué hablar y profundizar. Por ejemplo, creo que la conclusión que todos tenemos y no hemos, nadie ha cuestionado que el modelo que tenemos ahorita, impulsado, sí, mucho por Estados Unidos y grandes potencias de apertura comercial e integración de mercados, creo que no estamos en posición y creo que el modelo no está mal. O sea, lo que está mal es que las grandes potencias no cumplan las reglas que se suponía que debían de cumplir, pero digamos que lo que está sucediendo no nos va a venir a decir, ahora vámonos, cambiemos de modelo, no. Y tanto en lo macro y en lo político sí, en cuanto a lo que ustedes han hablado de unirnos más y colaborar más internacionalmente. Y ya en lo más específico, en cuanto a temas que debemos hacer en las áreas de aduanas y de tributación, pues el tema de modernización sigue pendiente, el tema de modernizar nuestros esquemas tributarios y todo eso que está ahí, yo creo que tal vez en los tres países está pendiente y que a veces se fue quedando, etcétera, hay que ponerle atención, no nos cambia esto que está pasando, creo, no nos cambia que tenemos que modernizar las instituciones y buscar mejores esquemas a lo interno. Eh, y también la otra conclusión creo que sería que ya hay que esperar a con qué amanecemos mañana, como ustedes mencionaban ahora, y ser resilientes y porque esa es la época histórica que nos tocó vivir. Yo les agradezco muchísimo. Estamos cumpliendo exactamente con la hora y media y ustedes han hecho exposiciones sumamente valiosas. Les estamos muy agradecidos de parte del instituto, eh, del ICEF,
y todos los que hemos oído sus posiciones. Ojalá que no sea la última vez y tal vez para las jornadas tributarias podamos tener más temas como este, darle seguimiento al problema que estamos atravesando. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos oyeron. Muy amable. Muchísimas gracias a ti también por la Gracias. invitación y un agradecimiento a mis colegas en este evento. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas Gracias. gracias a Lisef, a Ronald y a Carolina y a Juan Luis. Hasta luego. Buenas tardes. Feliz noche. Feliz Igualmente. noche. Para todos los Gracias. participantes.